Parte 1. Permítanme llevarlos a un viaje que cambió mi vida para siempre. Fue en el verano de 2012 cuando pisé por primera vez las ruinas del santuario de Olimpia, en el corazón del Peloponeso griego. El sol abrasador caía sobre las columnas derruidas del templo de Hera, y mientras mis dedos rozaban la piedra caliza desgastada por milenios, sentí algo que ningún libro universitario me había preparado para experimentar. Estas piedras, colocadas alrededor del año 590 antes de nuestra era, no eran simplemente restos arquitectónicos. Eran el testimonio silencioso de una transformación tan profunda, tan radical, que literalmente inventó la forma en que pensamos, construimos y nos relacionamos con el mundo hasta el día de hoy. Pero esto no es una historia sobre piedras muertas o ruinas polvorientas. Es la historia de cómo un grupo de comunidades dispersas en las costas del Mediterráneo oriental emergió de siglos de oscuridad para crear algo completamente nuevo bajo el sol. Es la historia del nacimiento real de lo que llamamos civilización griega. Y créanme cuando les digo que lo que creían saber sobre los antiguos griegos está a punto de cambiar para siempre. Verán, existe una confusión generalizada sobre cuándo comenzó realmente la Grecia que conocemos. La mayoría de la gente imagina a los griegos como una civilización monolítica, que surgió completamente formada, como Atenea de la cabeza de Zeus, con el Partenón brillando bajo el sol ático y filósofos barbudos debatiendo en ágoras de mármol. Pero eso es Hollywood, no historia. La verdad es infinitamente más fascinante y compleja. Cuando hablamos de la Grecia clásica, que todos reconocen, de Sócrates y Pericles, del Partenón y la democracia ateniense, estamos hablando del siglo V antes de nuestra era. Pero para llegar allí, para que esa explosión cultural fuera posible, algo fundamental tuvo que suceder primero, y ese algo es lo que llamamos la Grecia arcaica. La Grecia arcaica abarca aproximadamente desde el 800 hasta el 480 antes de nuestra era, y estos 320 años son, sin exageración, los más importantes en la formación de lo que eventualmente se convertiría en la base de la civilización occidental. Pero aquí está lo que realmente me fascina, lo que me mantiene despierto por las noches desde hace más de una década estudiando fragmentos de cerámica y textos antiguos. Esta no fue una evolución suave y predecible. Fue caótica, violenta, innovadora y absolutamente revolucionaria. Y eso es solo el comienzo de esta historia. Para entender la magnitud de lo que sucedió durante el periodo arcaico, necesitamos retroceder un poco más en el tiempo. Necesitamos hablar de lo que vino antes, porque el contraste es absolutamente fundamental. Antes del 800 antes de nuestra era, Grecia atravesó lo que los historiadores llamamos la Edad Oscura griega, un periodo que duró aproximadamente desde el 1100 hasta el 800 antes de nuestra era. Y cuando decimos oscura, no es una metáfora poética. Fue literalmente oscura en términos de registro histórico. Después del colapso de la civilización micénica alrededor del 1200 antes de nuestra era, un evento catastrófico que aún no comprendemos completamente, Grecia se sumergió en un abismo cultural. La escritura desapareció. Sí, leyeron bien, los griegos olvidaron cómo escribir. El lineal B, ese sistema de escritura silábica que los micénicos usaban para llevar registros de sus palacios, se perdió completamente. No habría textos escritos en Grecia durante casi 400 años. Las grandes ciudadelas fortificadas de los micénicos, lugares como Micenas, Tirinto y Pilos, fueron abandonadas o destruidas. La población se desplomó. Las redes comerciales que una vez conectaban el mundo micénico con Egipto, el Levante y Anatolia se colapsaron. La metalurgia avanzada retrocedió. La arquitectura monumental desapareció. Las comunidades se fragmentaron en pequeñas aldeas aisladas, donde las familias luchaban simplemente por sobrevivir. No había templos de piedra, no había poesía escrita, no había registro de quiénes eran o de dónde venían. Era como si alguien hubiera pulsado un botón de reinicio civilizacional. Pero aquí está lo extraordinario, lo que hace que la Grecia arcaica sea tan especial. De este vacío cultural, de estas cenizas de civilización, emergió algo completamente nuevo. Y no estoy hablando de una simple recuperación o reconstrucción de lo que había antes, no. Lo que surgió durante el periodo arcaico fue fundamentalmente diferente de la civilización micénica palaciega que la precedió. Era descentralizada donde los micénicos habían sido centralizados. Era innovadora donde ellos habían sido conservadores. Era literaria donde ellos habían sido burocrática. Y esto es lo que me obsesiona.
Entonces, ¿qué sucedió exactamente alrededor del 800 antes de nuestra era, que marcó el comienzo de este renacimiento? No fue un solo evento dramático. Fue más bien una confluencia de factores que se alimentaron mutuamente en un ciclo de innovación acelerada. Primero, la población comenzó a crecer nuevamente, las aldeas se expandieron, las tierras cultivables se volvieron a trabajar intensivamente. Con más gente vino más especialización laboral. Con más especialización vino más comercio. Y con más comercio vino el contacto renovado con el mundo exterior, particularmente con el Levante, donde los fenicios habían desarrollado algo que cambiaría todo: el alfabeto. Alrededor del año 750 antes de nuestra era, los griegos adoptaron y adaptaron el alfabeto fenicio, añadiendo vocales para crear el primer alfabeto verdadero y completo de la historia. Este no es un detalle técnico menor, es absolutamente fundamental para todo lo que sigue. Porque con el alfabeto vino la capacidad no solo de llevar registros comerciales o inventarios, sino de capturar algo mucho más efímero y precioso: las historias, las canciones, las ideas que habían sido transmitidas oralmente durante siglos. Y aquí es donde entra nuestro primer gran protagonista, Homero. Ahora bien, hablemos de Homero, porque probablemente todo lo que creen saber sobre él está equivocado, o es, en el mejor de los casos, tremendamente simplificado. Primero, no sabemos si Homero fue una persona real, un colectivo de poetas, o simplemente un nombre conveniente que la tradición posterior adjuntó a dos monumentales obras épicas. Lo que sí sabemos es que la Ilíada y la Odisea, tal como las conocemos, fueron escritas aproximadamente alrededor del 750 antes de nuestra era. Pero, y esto es crucial, estas obras no fueron inventadas de la nada en ese momento. Verán, Homero, quien quiera que fuera, fue el punto culminante de una tradición oral que se remontaba siglos, posiblemente hasta la era micénica misma. Durante la Edad Oscura, cuando no había escritura, los aedos, los bardos profesionales, memorizaban y recitaban vastos ciclos de poesía épica. Estas no eran recitaciones palabra por palabra como un actor memorizando un guión. Eran composiciones en vivo, donde el bardo usaba fórmulas métricas, epítetos repetitivos y escenas típicas como bloques de construcción para tejer la narrativa. El astuto Odiseo, la aurora de rosados dedos, el vinoso Ponto. Estas fórmulas no son meros adornos poéticos, son herramientas mnemotécnicas, parte de la tecnología de la memoria oral. Cuando finalmente se escribieron la Ilíada y la Odisea, representaron algo sin precedentes: la cristalización de esta tradición oral en forma escrita. Y el impacto fue sísmico. De repente, estas historias no estaban limitadas por la memoria de un bardo individual o por su presencia física. Podían ser copiadas, estudiadas, memorizadas por estudiantes, recitadas en festivales, debatidas y analizadas. Homero se convirtió en el educador fundamental de Grecia, la base de toda educación. Los niños griegos aprenderían a leer con Homero. Los adultos citarían a Homero en conversaciones. Los filósofos debatirían sobre Homero. Los dramaturgos tomarían prestadas historias de Homero. Pero eso no es todo. El impacto de Homero fue más allá de lo literario. Las epopeyas proporcionaron a los griegos dispersos algo que les había faltado durante la Edad Oscura: una identidad cultural compartida. A pesar de hablar diferentes dialectos, de vivir en ciudades-estado independientes y a menudo rivales, de adorar a los mismos dioses con rituales ligeramente diferentes, todos los griegos podían reconocerse en las historias de la guerra de Troya. Aquiles, Héctor, Odiseo, Penélope. Estos personajes se convirtieron en propiedad cultural común, en un vocabulario compartido de valores, virtudes y vicios. El concepto de Kleos, gloria imperecedera ganada a través de hazañas heroicas, se convirtió en un motor motivacional para generaciones de jóvenes aristócratas griegos. La idea de Xenia, hospitalidad sagrada hacia los extranjeros, se codificó en el comportamiento social. Y la noción de Moira, destino o porción asignada, proporcionó un marco filosófico para pensar sobre la condición humana. Ahora, mientras esta revolución literaria se desarrollaba, algo igualmente transformador estaba sucediendo en el ámbito visual y material. Los griegos arcaicos estaban redescubriendo cómo vestirse de manera distintiva, cómo construir, cómo representarse a sí mismos. Y aquí es donde la historia se vuelve deliciosamente específica y tangible. Porque podemos rastrear estos cambios en la evidencia arqueológica, en las tumbas, en los fragmentos de cerámica, en las ruinas de templos. Hablemos de la ropa, porque la ropa no es trivial. La ropa es identidad. La ropa es estatus. La ropa es cultura hecha visible. Durante la Edad Oscura no tenemos idea de cómo se vestían los griegos. No hay representaciones claras, no hay textos descriptivos.
Pero cuando entramos en el periodo arcaico, de repente tenemos evidencia abundante, tanto textual como visual. Y lo que vemos es el desarrollo de prendas distintivamente griegas que se volverían icónicas. La prenda fundamental, la base del vestuario griego tanto para hombres como para mujeres, era el quitón. El quitón era esencialmente una túnica rectangular de lino que se envolvía alrededor del cuerpo y se sujetaba en los hombros con broches o alfileres llamados fíbulas. Ahora esto puede sonar simple, pero había una elegancia ingenua en su simplicidad. El quitón no estaba cortado ni cosido en forma como la ropa moderna. Era simplemente un rectángulo de tela, típicamente de lino, aunque las versiones más lujosas podían ser de lana fina. La forma en que caía sobre el cuerpo, los pliegues que creaba, todo dependía de cómo se drapeaba y ajustaba. Había básicamente dos estilos principales: el quitón dórico, que era más corto y se consideraba más antiguo y austero, típicamente usado por hombres y asociado con las comunidades dóricas del Peloponeso, y el quitón jónico, que era más largo, más elaborado, con más tela y pliegues más complejos, usado por ambos sexos y asociado con las ciudades jonias de Asia Menor y las islas del Egeo. No es coincidencia que estos estilos de vestimenta reflejaran divisiones dialectales y culturales más amplias en el mundo griego. La forma en que te vestías anunciaba tu identidad regional, tu clase social, tu gusto estético. Sobre el quitón, especialmente en clima frío o para ocasiones formales, los griegos usaban el himation. El himation era un gran manto rectangular, más pesado que el quitón, típicamente de lana. Era increíblemente versátil. Podía envolverse alrededor del cuerpo de múltiples maneras, sobre un hombro y debajo del otro brazo, o sobre ambos hombros como una capa. Los hombres a menudo usaban el himation solo, sin quitón debajo, especialmente en contextos atléticos o filosóficos. De hecho, hay un famoso tipo de estatua del periodo clásico posterior llamada el portador del himation, que muestra a un hombre envuelto noblemente en su manto, y se convirtió en una forma estándar de representar a ciudadanos respetables y filósofos. Pero aquí está lo fascinante sobre la ropa griega arcaica. Su simplicidad era engañosa. Porque aunque las prendas eran básicamente rectangulares sin forma, la forma en que se usaban, se drapeaban, se ajustaban, requería habilidad y práctica. Era un arte. Y más importante aún, esta simplicidad fundamental permitía una expresión infinita de estilo individual y estatus social. La calidad del lino o la lana, la finura del tejido, los colores y patrones teñidos, la presencia de bordados o decoración de bordes, las fíbulas usadas para sujetar la prenda, todo esto comunicaba información sobre quién eras. Y luego estaba el calzado, o más a menudo, la falta de él. Los griegos frecuentemente iban descalzos, especialmente en interiores o en terreno familiar. Pero cuando usaban zapatos, el estilo más común eran las sandalias de cuero con correas que se ataban alrededor del tobillo y la pantorrilla. Botas más altas existían para viajar o cazar. Y por supuesto, había el petazos, el característico sombrero griego de ala ancha hecho de fieltro, perfecto para la protección solar en el clima mediterráneo. Ahora, ¿por qué importa todo esto? ¿Por qué dedicar tanto tiempo a hablar de túnicas y mantos? Porque la ropa es uno de los marcadores más visibles e inmediatos de identidad cultural. El desarrollo de estas prendas distintivamente griegas durante el periodo arcaico fue parte de un proceso más amplio de etnogénesis, de formación de identidad. Los griegos se estaban definiendo a sí mismos no solo a través de su lengua y sus épicas, sino a través de su cultura material, a través de cómo se veían y cómo se presentaban al mundo. Y esto me lleva al aspecto más dramático y visible de la transformación arcaica: la arquitectura. Específicamente, la arquitectura de templos. Porque es aquí, en el desarrollo de la construcción monumental en piedra, donde podemos ver más claramente la emergencia de lo que reconocemos como civilización griega clásica. Retrocedamos nuevamente a la Edad Oscura. Durante esos siglos oscuros, no había arquitectura monumental en Grecia. Las casas eran simples, construidas de adobe y materiales perecederos. Los lugares de culto eran básicos. Quizás un altar al aire libre o un pequeño santuario. No había nada que se pareciera a un templo en el sentido que entenderíamos el término. Pero alrededor del 800 antes de nuestra era, esto comenzó a cambiar. Los primeros templos del periodo arcaico temprano eran en realidad bastante modestos. Eran estructuras rectangulares alargadas hechas de adobe con techos de paja, no muy diferentes de casas grandes, pero tenían algo que los diferenciaba. Eran casas para los dioses, no para los humanos. Contenían una estatua de culto de la deidad, y el edificio mismo servía como morada simbólica del dios.
Los rituales y sacrificios reales todavía se realizaban afuera, en el altar frente al templo, pero el edificio mismo se convirtió en el punto focal arquitectónico del santuario. Luego vino la revolución. En algún momento del siglo VII antes de nuestra era, los griegos comenzaron a construir templos en piedra. Y esto, déjenme enfatizar, fue un logro técnico y organizacional extraordinario. La piedra es permanente, pesada, difícil de trabajar y transportar. Construir en piedra requiere conocimiento especializado, herramientas especializadas, canteras organizadas, transporte de materiales pesados, arquitectos que entiendan principios estructurales, canteros hábiles y sobre todo requiere recursos económicos sustanciales y voluntad política para comprometer esos recursos en un proyecto que podría tardar décadas en completarse. Uno de los templos de piedra más antiguos que sobreviven es el Templo de Hera en Olimpia, construido alrededor del 590 antes de nuestra era. Cuando me paré entre sus ruinas, lo que me golpeó no fue solo su antigüedad, sino lo que representaba. Este no era simplemente un edificio, era una declaración. Era una comunidad diciendo: somos lo suficientemente ricos, lo suficientemente organizados, lo suficientemente comprometidos con nuestros dioses y con nuestra identidad, como para construir algo que durará siglos, algo que nuestros bisnietos verán y recordarán quiénes somos. El Templo de Hera en Olimpia es particularmente fascinante porque muestra la transición tecnológica en acción. Originalmente, partes del templo, especialmente las columnas, fueron construidas en madera, pero con el tiempo estas columnas de madera fueron reemplazadas una por una con columnas de piedra. Cuando Pausanias, el viajero griego, visitó Olimpia en el siglo II de nuestra era, más de 700 años después de que el templo fue construido, todavía había una columna de madera en el Opisthodomos, la cámara trasera del templo. Imaginen eso, un templo que evolucionó durante siglos, reemplazando gradualmente sus componentes orgánicos con piedra duradera, como un barco de Teseo arquitectónico. Pero esto fue solo el comienzo. El templo de Hera no era único. En todo el mundo griego, durante el periodo arcaico, las comunidades comenzaron a construir templos de piedra. En Corinto, en Atenas, en las ciudades de Asia Menor, en Sicilia y el sur de Italia donde los griegos habían establecido colonias. Y estos templos no eran copias exactas uno del otro. Había variación, experimentación, desarrollo de estilos regionales. Aquí es donde necesitamos hablar de los órdenes arquitectónicos, porque son fundamentales para entender la arquitectura griega. Durante el periodo arcaico se desarrollaron y codificaron dos órdenes principales, el dórico y el jónico. Ahora, un orden en arquitectura griega es más que un simple estilo decorativo. Es un sistema completo, un lenguaje visual coherente que define las proporciones, las formas de las columnas, el diseño de los capiteles, la decoración del entablamento, todo. El orden dórico, considerado más antiguo y austero, se caracteriza por columnas robustas sin base, que se elevan directamente desde el estilobato, la plataforma de piedra del templo. Los capiteles dóricos son simples, con un ábaco cuadrado sobre un equino redondeado. El entablamento dórico incluye el friso con sus metopas y triglifos alternados. Es una estética de fuerza, simplicidad y geometría clara. El orden dórico dominó en Grecia continental y en las colonias del oeste. El orden jónico, que se desarrolló en las ciudades griegas de Asia Menor, es más esbelto, más decorativo. Las columnas jónicas se elevan sobre bases moldeadas, son más altas y delgadas que las dóricas. Los capiteles tienen esas volutas icónicas, enrolladas como pergaminos. El friso jónico es continuo, no dividido en metopas y triglifos. Es una estética de elegancia, refinamiento y complejidad decorativa. Estos no eran simplemente estilos arquitectónicos arbitrarios, reflejaban y reforzaban identidades regionales y culturales. Los dorios del Peloponeso, los jonios de Asia Menor, no solo hablaban dialectos diferentes, no solo tenían sutiles variaciones en sus rituales religiosos, también construían de manera diferente. Su arquitectura expresaba visualmente quiénes eran. Y aquí está lo verdaderamente revolucionario. Estos templos no eran solo edificios religiosos aislados, eran el corazón de santuarios más amplios que se convirtieron en centros de vida comunitaria. Tomemos Olimpia como ejemplo. El templo de Hera no estaba solo. Estaba rodeado por un complejo creciente de estructuras. Tesoros construidos por varias ciudades-estado para albergar sus ofrendas votivas, estadios para competencias atléticas, gimnasios, casas de baños, instalaciones de entrenamiento. Olimpia se convirtió en un lugar donde griegos de todas partes se reunían cada 4 años para los Juegos Olímpicos, compitiendo en atletismo pero también afirmando y negociando su identidad griega compartida. O consideremos Delfos.
el famoso santuario de Apolo, hogar del oráculo más importante de Grecia. El templo de Apolo en Delfos fue reconstruido varias veces después de incendios y terremotos, pero su importancia durante el periodo arcaico no puede ser exagerada. Reyes, tiranos y ciudades enviaban embajadas a Delfos para consultar al oráculo, antes de tomar decisiones importantes, fundar una colonia, ir a la guerra, establecer nuevas leyes. Las sacerdotisas de Delfos, las pitonisas, pronunciaban sus crípticas profecías, y el santuario se enriqueció enormemente con las ofrendas de gratitud de aquellos cuyas consultas resultaron favorables. Estos santuarios panhelénicos, Olimpia, Delfos, pero también Delos, Dodona y otros, eran cruciales para crear y mantener un sentido de identidad griega compartida en un mundo que era políticamente fragmentado. No había un estado griego unificado. Grecia no era un país. Era un mosaico de cientos de ciudades-estado independientes. Las poleis, cada una celosa de su autonomía, frecuentemente en guerra entre sí. Pero a pesar de esta fragmentación política, o quizás precisamente debido a ella, instituciones culturales compartidas como los juegos panhelénicos y los santuarios oraculares proporcionaban un pegamento cultural, una forma de ser griego que trascendía la lealtad política local. Y déjenme decirles, esto importa profundamente para entender no solo el periodo arcaico, sino todo el desarrollo posterior de la civilización griega. La tensión entre particularismo político y universalismo cultural es una de las dinámicas fundamentales de la historia griega. Las poleis nunca se unificaron políticamente, excepto brevemente bajo compulsión macedonia en el siglo IV antes de nuestra era. Pero culturalmente eran inequívocamente griegas, reconociblemente parte de la misma civilización. Ahora, mientras estos desarrollos monumentales se desarrollaban en piedra y poesía, otras transformaciones igualmente significativas estaban en marcha. El período arcaico vio el nacimiento de la polis como forma política distintiva, la explosión de colonización griega en todo el Mediterráneo y el Mar Negro, el desarrollo de la guerra de hoplitas, el surgimiento de la tiranía como tipo de régimen, los primeros experimentos con leyes escritas, los inicios de la filosofía y la ciencia naturales. Cada uno de estos merece atención detallada. Comencemos con la polis. La palabra polis se traduce generalmente como ciudad-estado, pero esto es engañoso porque evoca imágenes de ciudades modernas con gobiernos centralizados. Una polis griega era algo diferente. Era una comunidad de ciudadanos, definida tanto por el territorio que controlaba como por las personas que pertenecían a ella. Una polis típicamente incluía un centro urbano, el astu, con su ágora o plaza de mercado, sus templos, sus edificios públicos, pero también incluía el territorio rural circundante, la cora, con sus aldeas, granjas y áreas de pastoreo. Lo que hizo única a la polis fue su carácter intensamente corporativo. Los ciudadanos, siempre una minoría de la población total que excluía a mujeres, esclavos y extranjeros residentes, se gobernaban a sí mismos a través de varias instituciones, asambleas donde se tomaban decisiones colectivas, consejos de ancianos o magistrados, funcionarios elegidos o seleccionados por sorteo. Los detalles variaban enormemente de una polis a otra, desde las oligarquías estrechas donde gobernaban unos pocos ricos hasta experimentos más amplios con participación ciudadana. El periodo arcaico fue cuando estas instituciones políticas se desarrollaron y cristalizaron, y fue un proceso a menudo violento y contencioso, porque la polis no surgió en el vacío, surgió de comunidades que habían sido dominadas por aristocracias de terratenientes, familias nobles que rastreaban su linaje hasta héroes mitológicos y que monopolizaban el poder político, económico y social. El periodo arcaico vio desafíos repetidos a este dominio aristocrático. Una forma que tomó este desafío fue la tiranía. Ahora, necesitamos ser cuidadosos con esta palabra porque no significa lo mismo que en el uso moderno. En el contexto griego arcaico, un tiranos era simplemente alguien que tomaba el poder por la fuerza o medios inconstitucionales, típicamente con apoyo popular contra una aristocracia en trinchera. Algunos tiranos fueron brutales y opresivos, pero otros fueron gobernantes efectivos y hasta populares que llevaron a cabo programas de construcción ambiciosos, patrocinaron las artes y defendieron los intereses de ciudadanos más amplios contra élites estrechas. Consideremos Pisístrato de Atenas, quien se convirtió en tirano alrededor del 560 antes de nuestra era. Pisístrato embelleció Atenas con nuevos templos y fuentes públicas. Promovió festivales culturales, incluyendo las grandes Dionisias, donde eventualmente la tragedia ática florecería. Apoyó a pequeños agricultores con préstamos y alivio de deudas.
Sí, él gobernó autocráticamente sin autoridad constitucional, pero su régimen fue recordado como relativamente benigno y como sentando las bases para el posterior desarrollo democrático de Atenas. O consideremos a Polícrates de Samos, tirano a mediados del siglo VI antes de nuestra era, quien convirtió a Samos en una potencia naval. Emprendió proyectos de ingeniería extraordinarios, incluyendo un túnel de 1 kilómetro de largo a través de una montaña para traer agua a la ciudad, y mantuvo una corte brillante que atrajo a poetas y artistas. Los tiranos, a pesar de gobernar ilegalmente, a menudo fueron modernizadores y centralizadores, que rompieron el poder de las viejas aristocracias y crearon instituciones más fuertes que eventualmente serían heredadas por regímenes más amplios y participativos. Otro desarrollo crucial del periodo arcaico fue la codificación de leyes. Antes de esto, la ley era consuetudinaria, transmitida oralmente, interpretada por aristócratas que podían manipularla en su favor. Pero durante el siglo VII y VI antes de nuestra era, varias poleis comenzaron a escribir sus leyes, inscribiéndolas en piedra o madera y exhibiéndolas públicamente. Esto fue revolucionario. Las leyes escritas eran públicas, conocibles, en principio aplicables igualmente a todos. No podían ser manipuladas secretamente por jueces aristocráticos. El legislador más famoso fue Dracón de Atenas, cuyas leyes supuestamente severas establecidas alrededor del 621 antes de nuestra era, le dieron al idioma inglés la palabra draconiano. Más importante fue Solón, también de Atenas, quien alrededor del 594 antes de nuestra era emprendió reformas legales y constitucionales amplias. Solón abolió la esclavitud por deudas, redefinió la ciudadanía en términos de riqueza más que de nacimiento, estableció nuevos tribunales y reformó la economía. Sus reformas no satisficieron a nadie completamente. Los ricos pensaban que había ido demasiado lejos. Los pobres pensaban que no había ido lo suficientemente lejos. Pero ellas sentaron las bases institucionales para el desarrollo político posterior de Atenas. En todo el mundo griego, este patrón se repitió con variaciones. Las comunidades luchaban con preguntas fundamentales de organización política. ¿Quién cuenta como ciudadano? ¿Quién puede participar en decisiones políticas? ¿Cómo deben resolverse las disputas? ¿Qué límites debe haber en el poder de los ricos y poderosos? Estas no eran preguntas abstractas, generaban conflictos reales, a veces violentos. Pero el hecho de que se planteaban, de que las comunidades experimentaban con diferentes respuestas, esto fue lo que hizo del mundo griego arcaico un laboratorio político. Y luego estaba la colonización. La colonización griega, uno de los fenómenos más extraordinarios del periodo arcaico. Entre aproximadamente el 750 y el 550 antes de nuestra era, los griegos establecieron cientos de nuevas ciudades, colonias, alrededor de las costas del Mediterráneo y el Mar Negro. Fue una explosión demográfica hacia afuera que transformó fundamentalmente la geografía de la civilización griega. Parte 2. Las razones para esta ola de colonización fueron múltiples y complejas. La presión demográfica fue ciertamente un factor. A medida que las poblaciones crecían en Grecia, las tierras cultivables se volvían escasas. Grecia es montañosa, con solo alrededor del 20% de su territorio adecuado para la agricultura. Cuando una comunidad se quedaba sin tierra para distribuir entre sus ciudadanos, enfrentaba opciones difíciles. Podían intensificar la agricultura, pasando de granos a cultivos de mayor valor como olivos y vides. Podían desarrollar el comercio, intercambiando productos manufacturados por grano importado. O podían enviar una parte de su población a establecer una nueva ciudad en otro lugar. Pero la colonización no fue solo sobre encontrar más tierra, también fue sobre comercio, sobre acceso a recursos como metales, madera y esclavos, que Grecia misma carecía. Fue sobre aventura y oportunidad. Un joven sin perspectivas de heredar propiedad en casa podría unirse a una expedición colonizadora y convertirse en un terrateniente fundador de una nueva ciudad. Fue sobre política. Las facciones perdedoras en luchas internas podían ser enviadas o podían elegir partir para comenzar de nuevo en otro lugar. Fue complejo. Las colonias griegas fueron establecidas en Sicilia y el sur de Italia, tan densamente que la región se conoció como Magna Grecia, Gran Grecia. Siracusa, fundada por Corinto alrededor del 733 antes de nuestra era, se convertiría en una de las ciudades griegas más poderosas. La bahía de Nápoles recibió su nombre de Neápolis, nueva ciudad, una colonia griega. Tarento, Regio, Síbaris, estas fueron todas fundaciones griegas arcaicas.
En el norte, colonias griegas se establecieron a lo largo de las costas de Tracia y alrededor del Mar Negro. Bizancio, que más tarde se convertiría en Constantinopla y ahora es Estambul, fue fundada como una colonia griega de Megara alrededor del 667 antes de nuestra era. Olbia, Panticapaeum, Sinope, docenas de ciudades alrededor del Mar Negro, todas griegas, comerciando grano desde las fértiles estepas de lo que ahora es Ucrania de vuelta al Egeo. En el oeste, Masalia, la moderna Marsella en Francia, fue fundada por foceos alrededor del 600 antes de nuestra era. En el sur, Cirene en el norte de África, fundada desde la isla de Tera alrededor del 630 antes de nuestra era, se convirtió en una próspera ciudad que exportaba silphium, una ahora extinta planta valorada por sus propiedades medicinales y culinarias. Estas colonias no eran dependencias políticas de sus ciudades madre, eran poleis independientes desde el principio, pero mantenían vínculos culturales, religiosos y a menudo económicos con sus metrópolis, sus ciudades madre. Veneraban a los mismos dioses en festivales similares, mantenían contactos comerciales preferenciales. En tiempos de crisis podían buscar apoyo mutuo. Pero eran autónomas, libres para desarrollar sus propias instituciones y perseguir sus propios intereses. El impacto de la colonización en el mundo griego fue inmenso. Económicamente, abrió enormes nuevas redes comerciales. El grano del Mar Negro alimentaba a Atenas. Los metales de España y el oeste fluían hacia el este. Los esclavos, capturados en guerras o comprados de intermediarios, eran transportados a los centros griegos. La cerámica griega, el aceite de oliva, el vino, se exportaban ampliamente. La riqueza fluía, enriqueciendo a comerciantes, armadores y ciudades que controlaban puertos clave. Culturalmente, la colonización puso a los griegos en contacto intenso con otras civilizaciones. Etruscos e ítalos en Italia, escitas alrededor del Mar Negro, libios en el norte de África, íberos en España, egipcios, fenicios, persas en el este. Estas interacciones no fueron unilaterales. Los griegos adoptaron ideas, tecnologías, iconografía, prácticas religiosas de sus vecinos. El arte griego arcaico muestra fuerte influencia egipcia y del cercano oriente. La escultura monumental en piedra, que los griegos adoptaron durante el período arcaico, fue inspirada por modelos egipcios. Las primeras esculturas griegas arcaicas, los kouroi, jóvenes desnudos de pie con un pie adelante, están claramente basadas en estatuas egipcias. Pero los griegos no solo copiaron, adaptaron, transformaron, innovaron. Las estatuas egipcias eran bloques de piedra, vistas de frente, rígidas. Los griegos gradualmente liberaron sus estatuas de la piedra, creando figuras más naturalistas, más anatómicamente precisas, más dinámicas. Para el final del período arcaico, alrededor del 480 antes de nuestra era, la escultura griega había recorrido un largo camino hacia el naturalismo que caracterizaría el período clásico. Hablemos de la guerra, porque ninguna discusión del período arcaico estaría completa sin abordar cómo los griegos luchaban. La forma característica de guerra griega que emergió durante el período arcaico fue la guerra de hoplitas. Un hoplita era un ciudadano soldado de infantería pesada, equipado con armadura y armas que él mismo proporcionaba. El término viene de hoplón, el gran escudo redondo que llevaba. El equipo típico de un hoplita incluía el hoplon o aspis, un escudo de bronce pesado de aproximadamente 1 metro de diámetro, sostenido por un agarre central y una correa de antebrazo. Un casco, típicamente el tipo corintio que cubría toda la cabeza con solo aberturas para ojos y boca. Una coraza, inicialmente de bronce pero más tarde a menudo de lino endurecido. Grebas de bronce protegiendo las espinillas. Una lanza de aproximadamente 2 a 3 metros de largo y una espada corta como arma de respaldo. Este equipo era costoso. Solo ciudadanos con cierta riqueza podían permitirse ser hoplitas. Pero tampoco tenías que ser rico. Una pequeña granja podía generar suficiente ingreso para comprar equipo de hoplita. Entonces, la falange de hoplitas, la formación de batalla consistente en filas de hombres con escudos superpuestos, representaba a la clase media de la polis, los agricultores ciudadanos que tenían suficiente riqueza para equiparse, pero que trabajaban su propia tierra. Las batallas de hoplitas eran asuntos intensos y brutales. 2 falanges se alineaban una frente a la otra, típicamente en llanuras llanas. A una señal avanzarían, ganando velocidad, y chocarían con tremenda fuerza. La primera fila empujaba con sus escudos mientras apuñalaba con lanzas. Las filas traseras empujaban desde atrás, añadiendo su peso y momento. Era literalmente un empujón, o tismos.
La falange que mantenía la cohesión, que no rompía y huía, eventualmente empujaría a través de su oponente. Una vez que una falange rompía y huía, la batalla había terminado. La persecución era breve. El vencedor erigía un trofeo en el campo de batalla, recogía sus muertos para el entierro y reclamaba la victoria. Este estilo de guerra tenía profundas implicaciones sociales y políticas, porque requería cohesión, disciplina, disposición de confiar en el hombre a tu lado. Tu escudo protegía a tu vecino tanto como a ti mismo. El éxito dependía de la acción colectiva, no del heroísmo individual. Esto contrastaba agudamente con el estilo homérico de guerra, donde héroes aristócratas luchaban en combates individuales, mientras la masa de guerreros ordinarios eran en gran medida irrelevantes. La guerra de hoplitas democratizó el poder militar. Los ciudadanos de clase media que formaban la falange se volvieron militarmente indispensables, y esto les dio poder político. Si una comunidad dependía de sus ciudadanos hoplitas para la defensa, esos ciudadanos tenían influencia para exigir participación política, para exigir que se escucharan sus intereses. Muchos historiadores ven una conexión directa entre el surgimiento de la guerra de hoplitas en el periodo arcaico y el posterior desarrollo de formas políticas más participativas, incluyendo eventualmente la democracia. Pero eso no es todo. El periodo arcaico también vio los inicios de algo aún más revolucionario: el pensamiento filosófico y científico. En las ciudades griegas de Jonia, particularmente Mileto, durante el siglo VI antes de nuestra era, un grupo de pensadores comenzó a hacer preguntas sobre la naturaleza de la realidad de maneras completamente nuevas. Pensadores anteriores en Grecia y en otros lugares habían explicado el mundo a través del mito, a través de historias de dioses y héroes. ¿Por qué hay truenos? Zeus lanza sus rayos. ¿Por qué cambian las estaciones? Perséfone pasa parte del año en el inframundo. Estas eran explicaciones satisfactorias dentro de su marco cultural. Pero algunos griegos del siglo VI comenzaron a buscar explicaciones diferentes, explicaciones naturalistas que no invocaran la voluntad caprichosa de los dioses. Tales de Mileto, quien vivió alrededor del 625 al 545 antes de nuestra era, es tradicionalmente considerado el primer filósofo. Se le atribuye predecir un eclipse solar, aunque cómo lo hizo es incierto. Más significativamente, él propuso que el agua era la sustancia fundamental, el arche, de la cual todas las demás cosas estaban compuestas. Ahora, esta idea era incorrecta, pero eso no es el punto. El punto es que Tales estaba buscando una explicación naturalista, unificadora de la diversidad del mundo. Estaba tratando de encontrar el principio subyacente. Su sucesor, Anaximandro, propuso que el arche no era ninguna sustancia observable, sino algo que llamó el apeirón, lo ilimitado o indefinido, de lo cual todos los elementos emergían y a lo cual eventualmente regresaban. Anaximandro también especuló sobre cosmología, proponiendo que la Tierra era un cilindro suspendido en el espacio, y sobre biología, sugiriendo que los humanos habían evolucionado de criaturas similares a peces. Estas ideas eran especulativas, no basadas en observación sistemática, pero representaban un modo de pensamiento radicalmente nuevo. Anaxímenes, otro milesio, propuso que el aire era la sustancia fundamental, que se condensaba para formar agua y tierra, o se rarificaba para formar fuego. Nuevamente, los detalles específicos son menos importantes que el proyecto general. Estos pensadores estaban tratando de explicar el mundo en términos de procesos naturales, no de intervención divina. Y no eran solo cosmólogos. Pitágoras, quien se mudó de Samos al sur de Italia alrededor del 530 antes de nuestra era, fundó una comunidad que combinaba matemáticas, música, astronomía y religión de maneras peculiares. Los pitagóricos creían que los números eran la realidad fundamental, que el cosmos era ordenado matemáticamente. Descubrieron relaciones matemáticas en armonía musical, las proporciones de intervalos consonantes. Descubrieron el teorema de Pitágoras sobre triángulos rectángulos, aunque probablemente había sido conocido por babilonios antes, pero los pitagóricos le dieron un significado casi místico, viendo las matemáticas como la clave para entender todo. ¿Por qué sucedió esto en Jonia? ¿Por qué estas ciudades griegas particulares en la costa de Asia Menor produjeron los primeros filósofos? Hay varias teorías. Jonia estaba en la encrucijada de varias civilizaciones: griega, lidia, persa, egipcia. La exposición a diferentes sistemas de creencias y prácticas podría haber fomentado una actitud más crítica y comparativa.
Las ciudades jonias eran prósperas, enriquecidas por el comercio, lo que permitía el ocio para la investigación intelectual. Carecían de clases sacerdotales poderosas que podrían haber suprimido el pensamiento heterodoxo. Cualquiera que sea la razón, el surgimiento de la filosofía naturalista en Jonia del siglo VI fue un punto de inflexión en la historia intelectual humana. Pero esto fue solo el comienzo. Estos primeros filósofos, los llamados presocráticos, sentaron las bases para todo lo que vendría después. Sócrates, Platón, Aristóteles, toda la tradición filosófica occidental. Sus preguntas, sus métodos, su suposición fundamental de que el mundo es inteligible a través de la razón más que del mito. Esto fue revolucionario. Ahora, a medida que nos acercamos al final del período arcaico, alrededor del 500 al 480 antes de nuestra era, Grecia se estaba volviendo cada vez más sofisticada, próspera e interconectada, pero también estaba a punto de enfrentar su mayor desafío existencial, el Imperio Persa. Los persas, bajo Ciro el Grande y luego Cambises y Darío, habían construido el imperio más grande que el mundo había visto hasta ahora, extendiéndose desde Egipto hasta el Indo, desde el Mar Negro hasta el Golfo Pérsico. Alrededor del 545 antes de nuestra era, Ciro conquistó Lidia, cuyo rey Creso había controlado las ciudades griegas de Jonia. Estas ciudades ahora pasaron al control persa. Inicialmente, el dominio persa fue relativamente ligero. Las ciudades jonias pagaban tributo pero mantenían autonomía interna. Sin embargo, alrededor del 499 antes de nuestra era, las ciudades jonias se rebelaron contra el dominio persa en lo que se conoce como la Revuelta Jónica. Mileto, la ciudad líder, solicitó ayuda de la Grecia continental. Atenas y Eretria enviaron una asistencia modesta. La rebelión fue finalmente aplastada por los persas en el 494 antes de nuestra era. Mileto fue destruida, su población masacrada o esclavizada. Pero el rey persa Darío no olvidó que ciudades de la Grecia continental habían intervenido. Él decidió castigarlas y, de paso, añadir Grecia a su imperio. En el 490 antes de nuestra era, una flota y ejército persa cruzó el Egeo. Eretria fue sitiada y capturada. Entonces los persas desembarcaron en Maratón, en el noreste de Ática, a aproximadamente 40 kilómetros de Atenas. Los atenienses, bajo el liderazgo del general Milcíades, marcharon para enfrentarlos. Aunque superados en número, los hoplitas atenienses cargaron contra las líneas persas y después de una feroz batalla, los rompieron. Los persas sufrieron grandes bajas y huyeron de vuelta a sus barcos. Fue una victoria impresionante, inesperada. Atenas había derrotado al gran imperio persa en batalla abierta. La noticia fue llevada de regreso a Atenas por un corredor, Filípides, quien supuestamente corrió los 40 kilómetros. Anunció la victoria y murió de agotamiento, una historia que inspiró el moderno Maratón. Pero Maratón no fue el final. Darío murió antes de poder organizar otra expedición, pero su hijo Jerjes estaba decidido a conquistar Grecia. Él pasó años construyendo un vasto ejército y flota. En el 480 antes de nuestra era, Jerjes cruzó el Helesponto hacia Europa con una fuerza que las fuentes griegas antiguas afirmaban contaba millones, aunque los números reales fueron probablemente varias decenas de miles, aún enormes para los estándares griegos. Una alianza de ciudades-estado griegas, lideradas por Esparta y Atenas, se unió para resistir. Los espartanos y sus aliados hicieron una valiente postura en Termópilas, un estrecho desfiladero en el centro de Grecia, pero fueron finalmente flanqueados y aniquilados después de varios días de combate feroz. El rey espartano Leónidas y sus 300 espartanos se volvieron legendarios por su sacrificio. El ejército persa avanzó hacia Atenas. Los atenienses evacuaron su ciudad, enviando mujeres, niños y ancianos a lugares seguros. Los persas capturaron Atenas y quemaron la Acrópolis con sus templos. Pero la flota ateniense, construida en previsión de la invasión bajo el liderazgo del visionario estadista Temístocles, no fue destruida. En el estrecho cerca de la isla de Salamina, los barcos griegos más pequeños y maniobrables atrajeron a la flota persa más grande a un espacio confinado y la derrotaron decisivamente. Jerjes, temiendo quedar atrapado en Grecia, se retiró con gran parte de su ejército, dejando una fuerza sustancial bajo su general Mardonio. Al año siguiente, el 479 antes de nuestra era, en Platea en Beocia, el ejército persa restante fue derrotado por una coalición de fuerzas griegas lideradas por Esparta. La amenaza persa a Grecia continental había terminado. Contra todas las expectativas, las pequeñas, divididas, tecnológicamente no superiores ciudades-estado griegas habían derrotado al imperio más poderoso del mundo. Las guerras persas, particularmente las batallas de Maratón,
Termópilas, Salamina y Platea, se convirtieron en eventos definitorios en la autocomprensión griega. Fueron vistos como luchas existenciales entre libertad y esclavitud, entre la autonomía de la polis y el despotismo oriental. Esto fue en parte propaganda. Los persas no eran tan despóticos ni los griegos tan libres como les gustaba afirmar, pero la narrativa fue poderosa. Los griegos habían derrotado a los persas no solo por superioridad militar, sino por superioridad política y cultural. La libertad de la polis los hizo luchadores más feroces que los súbditos serviles de un rey tiránico. Las guerras persas marcan el final del periodo arcaico y el comienzo del periodo clásico. El año 480 antes de nuestra era es el punto de corte tradicional. Después de las guerras, Grecia y particularmente Atenas entraría en su edad de oro. El siglo de Pericles, la construcción del Partenón, las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, las comedias de Aristófanes, la filosofía de Sócrates, la historiografía de Heródoto y Tucídides. Pero nada de esto hubiera sido posible sin las transformaciones fundamentales del periodo arcaico. Porque, verán, el periodo arcaico hizo más que simplemente establecer el escenario para el periodo clásico. Creó los componentes básicos de la civilización griega: la escritura alfabética y la tradición épica, la arquitectura de templos monumentales y los santuarios panhelénicos, la polis como forma política y sus instituciones cívicas, la guerra de hoplitas y su etos igualitario, la colonización y las redes comerciales, el arte y la escultura con sus estándares evolucionados, los primeros filosofías y pensamiento científico, el sentido de identidad griega compartida a pesar de la fragmentación política. Todos estos elementos, desarrollados durante esos 3 siglos desde aproximadamente el 800 al 480 antes de nuestra era, constituían los cimientos sobre los cuales se construiría todo lo demás. Sin el periodo arcaico, no habría periodo clásico. Sin Homero, sin los primeros templos de piedra, sin los experimentos políticos de las poleis arcaicas, sin los filósofos presocráticos, los logros del siglo V serían imposibles. Y aquí está lo que más me fascina después de décadas estudiando este periodo. La Grecia arcaica no fue simplemente un preludio, una preparación para algo más importante que vendría después. Fue un periodo de creatividad explosiva por derecho propio. Fue cuando se inventaron las ideas fundamentales, cuando se tomaron los riesgos cruciales, cuando se sentaron las bases esenciales. En muchos sentidos fue más innovador, más transformador que el periodo clásico más celebrado que siguió. Piensen en ello. El periodo clásico perfeccionó, refinó, llevó a su culminación desarrollos que comenzaron en el periodo arcaico. La democracia ateniense del siglo V tuvo sus raíces en las reformas de Solón del siglo VI. El Partenón fue el pináculo de una tradición arquitectónica que comenzó con templos arcaicos crudos. Las tragedias de Esquilo se basaron en material mitológico codificado por Homero. La filosofía de Sócrates fue inconcebible sin el trabajo preliminar de los pensadores presocráticos. La victoria sobre Persia fue ganada por hoplitas cuyos métodos de combate se desarrollaron en el período arcaico. Entonces, cuando me paré entre las ruinas del templo de Hera en Olimpia ese día de verano en 2012, no estaba mirando simplemente un viejo edificio, estaba mirando un monumento a una de las transformaciones más importantes en la historia humana. Ese templo, construido alrededor del 590 antes de nuestra era, fue parte de un proceso más amplio que tomó a un mundo saliendo de la Edad Oscura y lo transformó en la civilización que inventaría la democracia, la filosofía, la ciencia, el teatro, la historia escrita y tantas otras cosas que todavía damos por sentadas hoy. ¿Por qué? Y esto es crucial entender. No estamos hablando de un fenómeno puramente antiguo, relevante solo para especialistas y entusiastas de la historia. Las innovaciones del periodo arcaico griego todavía estructuran nuestro mundo. El alfabeto que estoy usando para escribir estas palabras desciende directamente del alfabeto griego del siglo VIII antes de nuestra era. Nuestras universidades todavía enseñan a Homero. Nuestros edificios gubernamentales todavía imitan templos griegos. Nuestros sistemas políticos todavía debaten ideas sobre ciudadanía y participación que los griegos arcaicos exploraron por primera vez. Nuestros filósofos todavía lidian con preguntas planteadas por Tales y sus sucesores. Nuestros atletas todavía compiten en juegos que recuerdan a Olimpia. La Grecia arcaica inventó, o al menos cristalizó, formas de pensar, construir y organizarse que se han vuelto fundamentales para la civilización occidental y cada vez más, para la civilización global.
No porque los griegos fueran inherentemente superiores o especiales, no eran simplemente humanos como cualquier otro, sino porque circunstancias históricas particulares, la geografía fragmentada de Grecia, el colapso de la Edad Oscura seguido de recuperación, el contacto con múltiples civilizaciones, la ausencia de imperios unificadores o clases sacerdotales dominantes, crearon un ambiente donde la experimentación y la innovación podían florecer. Y esa, finalmente, es la lección más importante del período arcaico. Las civilizaciones no son estáticas. Son dinámicas, cambiantes, emergentes de circunstancias específicas. Lo que parece eterno e inmutable, los templos de mármol, las épicas inmortales, las ciudades antiguas, todo fue una vez nuevo, experimental, incierto. Los griegos arcaicos no sabían que estaban creando los cimientos de la civilización occidental. Estaban simplemente tratando de resolver problemas inmediatos, cómo alimentar a poblaciones crecientes, cómo organizar sus comunidades, cómo honrar a sus dioses, cómo recordar su pasado, cómo defenderse de enemigos. Pero en el proceso de resolver esos problemas prácticos, crearon algo extraordinario. Crearon una civilización que valoraba la razón, el debate, la innovación artística, el atletismo, la participación ciudadana, la indagación sobre la naturaleza. Y aunque esa civilización era profundamente imperfecta, era esclavista, patriarcal, a menudo violenta, excluyente, sus mejores ideas, sus más altos logros, se han propagado por el mundo y continúan inspirándonos. Cuando pienso en el periodo arcaico ahora, después de todos estos años de estudio, lo que me asombra no son los templos o las estatuas o las vasijas de cerámica por hermosos que sean. Lo que me asombra es la audacia, la creatividad, la voluntad de experimentar que caracterizó a ese periodo. Los griegos arcaicos tomaron riesgos tremendos, enviaron a sus hijos a través del mar para fundar nuevas ciudades en tierras desconocidas. Intentaron nuevas formas de organización política, a menudo fracasando, a veces espectacularmente. Construyeron templos que tardaron generaciones en completarse, sin saber si sus ciudades sobrevivirían tanto. Hicieron preguntas sobre la naturaleza de la realidad que no tenían forma confiable de responder. Escribieron épicas que no sabían si alguien leería en 1000 años. Y contra todas las probabilidades, funcionó. Sus ciudades sobrevivieron. Sus templos todavía están en pie, al menos parcialmente. Sus épicas todavía se leen. Sus preguntas todavía se hacen. Sus experimentos políticos todavía nos informan. Su arte todavía nos inspira. Esto es lo que el periodo arcaico me enseñó sobre la condición humana. Nos adaptamos, innovamos, construimos, creamos, a pesar de la incertidumbre, a pesar del peligro, a pesar de no saber si lo que construimos durará o será recordado. Los griegos arcaicos no tenían forma de saber que sus logros resonarían a través de milenios, pero construyeron de todos modos, escribieron de todos modos, preguntaron de todos modos, experimentaron de todos modos. Y en ese proceso, emergiendo de siglos de oscuridad, crearon algo que realmente mereció el nombre de civilización. No perfecta, nunca perfecta, pero vibrante, innovadora, dinámica, llena de posibilidades. Ese es el verdadero legado del período arcaico. No los templos o las estatuas o los textos, aunque esos son maravillosos. El verdadero legado es la demostración de que la civilización no es algo dado, algo recibido pasivamente. Es algo que cada generación crea de nuevo, construyendo sobre las fundaciones establecidas por sus predecesores, pero también innovando, experimentando, tomando riesgos. Entonces, cuando me preguntan por qué paso mi vida estudiando fragmentos de cerámica arcaica y ruinas de templos, cuando la gente pregunta qué relevancia tienen estos antiguos griegos para nuestro mundo moderno, tengo una respuesta simple. El período arcaico nos muestra que es posible reconstruir después del colapso, reinventar después de la oscuridad, crear algo duradero de circunstancias improbables. Nos muestra que nuestras instituciones, nuestras ideas, nuestros valores, todos fueron una vez nuevos y experimentales. Y si pudieron ser creados una vez, pueden ser recreados, reimaginados, mejorados. Esa es la promesa y el desafío del período arcaico. No es una reliquia muerta de un pasado irrelevante. Es un recordatorio vivo de lo que los humanos pueden lograr cuando se enfrentan a desafíos fundamentales con creatividad, coraje y voluntad de experimentar. Los griegos arcaicos no tenían todas las respuestas, cometieron muchos errores. Pero hicieron las preguntas, intentaron los experimentos, construyeron los cimientos sobre los cuales generaciones posteriores construirían. Y quizás eso es todo lo que cualquier generación puede hacer. No resolver todos los problemas, no crear perfección, sino avanzar el proyecto, añadir nuestra contribución, dejar algo sobre lo cual otros puedan construir.
Los griegos arcaicos hicieron eso magníficamente. Y cada vez que leo a Homero, cada vez que miro fotografías de templos arcaicos, cada vez que pienso en aquellos primeros filósofos haciendo sus preguntas audaces sobre la naturaleza de la realidad, me siento conectado a través de los milenios a personas que enfrentaron su momento histórico con coraje y creatividad. Esa es la historia de la Grecia arcaica. No es una historia sobre ruinas muertas o figuras distantes en libros de texto. Es una historia sobre personas reales enfrentando desafíos reales y respondiendo con extraordinaria creatividad e innovación. Es una historia sobre cómo la civilización emerge, cómo las culturas se forman, cómo las ideas que dan forma a nuestro mundo son nacidas. Y es una historia que todavía tiene mucho que enseñarnos hoy.